continuaremos explorando la revista de Blood, Sweat, Tears and Faith. Y en este episodio estaremos profundizando a los santos mártires del siglo I, II y III. Para empezar, estaremos hablando de los santos del siglo I, iniciando por San Esteban. San Esteban, conocido como el protomártir, ya que es el primer mártir del cristianismo. Fue elegido por la iglesia por su buena fama y sabiduría, pero fue acusado falsamente ante el Sanedrín de hablar mal del templo y de las leyes de Moisés. Lleno de fe, enfrentó su condena con serenidad y mientras era apedreado pidió a Dios que perdonara sus verdugos. Los símbolos de San Esteban son las piedras, la dalmática, la palma y el evangelio. Estas reflejan su fe, servicio y victoria espiritual. Para los paleocristianos, estos elementos dan un testimonio de su lealtad a Cristo, mientras que para los romanos representaba la condena de un hombre acusado por perturbar el orden público. Santiago el Mayor, hermano de Juan, era pescador en Betsaida hasta que Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Tras la ascensión de Cristo, se convirtió en una figura destacada entre los apóstoles, razón por la cual el rey Herodes Agripa lo mandó a decapitar, convirtiéndose así en el primer apóstol mártir que dio su vida por Cristo resucitado. En el caso de Santiago el Mayor, sus símbolos, como la espada y los atributos del peregrino, representan su martirio y su misión evangelizadora. Para los cristianos, estos signos denotan su dedicación y fe, mientras que los romanos lo interpretaban como la ejecución de un líder rebelde y la vida errante de los predicadores cristianos. San Pedro, nacido como Simón en Betsaida, fue pescador hasta que Jesús lo llamó y le dio el nombre de Pedro, la roca. Aunque negó 3 veces a Cristo durante su pasión, se arrepintió profundamente y fue perdonado por el Señor resucitado. Más tarde se convirtió en el primer papa y obispo de Roma, guiando a la iglesia durante 25 años. Murió crucificado cabeza abajo durante la persecución de Nerón, por sentirse indigno de morir igual que su maestro. Los símbolos de San Pedro, que incluyen las llaves y la cruz invertida, simbolizan su autoridad espiritual y humildad. En el arte cristiano evocan su papel como guardián de la iglesia, mientras que para los romanos era una representación de una aspiración a un poder que rivalizaba con el del César. San Pablo, antes llamado Saulo, nació en Tarso y fue un perseguidor de los cristianos. Su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde una visión de Cristo lo cegó y luego, al ser bautizado, recobró la vista y la fe. Desde entonces se convirtió en el gran misionero y teólogo del cristianismo, viajando por muchas regiones para predicar. Finalmente fue decapitado en Roma bajo el mandato de Nerón, el mismo día que San Pedro. Por último, la espada y el libro de las epístolas son los principales símbolos de San Pedro, que resumen su martirio y legado doctrinal. Para los cristianos, estos elementos expresan la fuerza de la palabra de Dios y su sabiduría. En cambio, los romanos los veían como signos de una rebelión ideológica. Para empezar a hablar de los santos del siglo II, tenemos a San Ignacio de Antioquía. Nació en una familia pagana no romana. Según la tradición, fue convertido al cristianismo por las predicciones de San Juan Evangelista, reconociendo a Dios como amor y a Jesús resucitado como el Mesías. Era conocido como el creyente de fuego por su fervor pastoral. Al negarse a renunciar a su fe, fue condenado a ser llevado encadenado a Roma, donde sufrió torturas durante su trayecto. Su ejecución tuvo lugar en el Coliseo en el año 107 durante las celebraciones por las victorias del emperador Dacio. Sus principales símbolos son los leones que lo martirizaron y las cartas que escribió en su camino al suplicio. Para la iglesia paleocristiana, los leones representan su deseo de unión eucarística con Cristo, y sus cartas constituyen un legado doctrinal que fortaleció la autoridad episcopal y la ortodoxia. Por el contrario, para el Imperio Romano, estos mismos leones eran instrumentos de espectáculo y disuasión para eliminar un líder religioso, y sus cartas evidencia de una red que operaba a pesar de las cadenas. San Policarpo de Esmirna. Cuando hablamos de San Policarpo de Esmirna, se trata de la primera vez en la que se define mártir a quien muere a causa de su fe. Durante su extenso episcopado se destacó por su fidelidad a la doctrina apostólica, su labor evangelizadora entre los paganos y su firme oposición a las herejías. San Ireneo lo describió como un predicador paciente y bondadoso, especialmente atento a las viudas y los esclavos. Durante las persecuciones bajo el emperador Antonino Pío, fue arrestado en Esmirna, condenado a morir en la hoguera. El fuego no logró consumirlo, por lo que finalmente fue ejecutado por la espada. Sus símbolos más representativos son la hoguera y la paloma. Para los cristianos primitivos, el fuego simboliza su transformación en sacrificio al Señor, y la paloma, que emergió de su martirio, representa su alma liberada, identificada como el Espíritu Santo. En contraste, para las autoridades romanas, estos signos carecían de significado espiritual y eran vistos como simples fenómenos. Santa Felicitas y sus 7 hijos. Santa Felicitas, una noble romana convertida al cristianismo, fue perseguida por confesar abiertamente su fe ante el emperador Marco Aurelio y las autoridades civiles. Los sacerdotes paganos la acusaron de insultar a los dioses por difundir el cristianismo, y tanto ella como sus 7 hijos
Januario, Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vitalio y Marcial fueron entregados al prefecto Publio para ser torturados. Cada hijo fue ejecutado frente a ella mediante distintos métodos: flagelación, ahogamiento o decapitación. Felicitas, obligada a presenciar el suplicio de todos, fue finalmente decapitado. Los símbolos que los representan son 8 coronas y palmas, emblemas del martirio y la unidad familiar. Para los cristianos primitivos, estos elementos expresaban el triunfo colectivo de la iglesia doméstica y la corona de vida eterna ganada por cada miembro. En cambio, para las autoridades romanas, la imagen de una familia unida en la muerte era vista como una amenaza al orden social y una alteración del poder paterno y estatal. Ahora, para explicar a los santos mártires del siglo III, tenemos un invitado especial que está muy emocionado en hacerlo. Volvemos con más información sobre los santos mártires. Les hablaré sobre los mártires del siglo III. Como principales tenemos a Santa Perpetua y Santa Felicidad. Santa Perpetua era una joven de 22 años, la cual pertenecía a una familia rica. Y Santa Felicidad era la esclava de Santa Perpetua, que también era muy joven y en prisión tuvo una niña. Estas dos santas fueron beatificadas en Cartago, África, el 7 de marzo de 203 después de Cristo, y fueron beatificadas ya que se negaron a negar su fe ante un juez y las súplicas del padre de Perpetua. Como segundo tenemos a San Lorenzo, uno de los 7 diáconos de la Iglesia romana, que fue establecido en la administración por los diócesis. Él, junto al Papa Sixto II, a quien sirvió, fueron víctimas de una persecución, y su fiesta se celebra el 10 de agosto, el día de su martirio. El martirio de San Lorenzo fue muy trágico, ya que fue amarrado y colocado en una parrilla, del cual sale el gran dicho de "ya estoy quemado por este lado, dame la vuelta". Como tercero tenemos a San Cipriano de Cartago, que fue un clérigo y escritor romano, obispo de Cartago, santo y mártir, que nació alrededor del siglo III en el norte de África, y su martirio fue decapitado el 14 de septiembre del año 258. Como cuarto tenemos a San Sebastián de Milán, quien fue un militar romano, mártir y santo venerado por la Iglesia Católica y Ortodoxa, que vivió en el siglo III, y su martirio fue asesinado por la persecución de... Como cuarto tenemos a San Sebastián de Milán, quien fue un militar romano, santo y mártir venerado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, que vivió en el siglo III. Su martirio fue asesinado en la persecución de los cristianos enviados por Diocleciano. Por último tenemos a Santa Inés, una joven que tuvo muchos pretendientes, los cuales rechazó y obtuvo su martirio por declararse fiel creyente de Cristo. Esto es todo, muchas gracias, espero les haya gustado y no olviden apoyarnos en nuestro canal de YouTube.